Una promesa lo arrastra a una isla detenida en el tiempo. Viene a proteger al niño que conoció hace 20 años, pero solo encuentra a un joven de piel morena, libre como el mar. Y cuando sus miradas se cruzan, el nombre que le susurra al recuerdo resuena como un eco imposible. ¿Sos vos, Mary? El prota le clavó una mirada que cruzó 20 años de distancia. Vos clavale un like a este video con la misma intensidad. Que se sienta. La primera escena nos sumerge en un recuerdo tierno. Un niño de cabello claro mira con adoración a un bebé de piel morena. Con una promesa grabada en su corazón le dice: ¿lograste encontrarme? Cierto, hermano. Eres hermoso. ¿Te gusta estar a mi lado, verdad? El niño sella su compromiso con un beso, mientras la imagen de un maletín lleno de dinero sugiere que su promesa de protección se ligaba de alguna forma a una gran fortuna. Años después, ese niño es ahora un hombre de cabello plateado y traje, viajando en un barco sobre las aguas azules. En sus manos lee atentamente una carta. La misiva, escrita por una mujer que él reconoce, le informa: Mary y yo estamos bien. Mary cumplió 20 años. Y lo más importante, si sentís aún cariño por él, debés mantenerlo a salvo. Él llegó a la isla. El hombre reflexiona sobre el significado de esos 20 años y la misión de protección que tiene por delante. Mientras el barco se acerca a una isla pintoresca, un joven de piel morena flota en el mar. Es el mismo bebé de aquel recuerdo, ahora un hombre hecho y derecho disfrutando de la tranquilidad. Sin embargo, presiente una tormenta y divisa un barco que se acerca, sin saber que su pasado está a punto de atracar. El hombre de traje desembarca. Su presencia elegante no pasa desapercibida para los lugareños, que lo observan y comentan sobre su aparente riqueza. Con la mirada en el horizonte y en los detalles del pueblo, nota que el tiempo parece haberse detenido. De repente, una voz le informa: regresó Mary, y él ve a la mujer que le escribió la carta, también llamada Mary. La mujer Mary está en la playa, hablando con el joven nadador. Los aldeanos también la saludan, confirmando su regreso. Él sale del agua empapado con una red llena de peces. El hombre de traje observa la escena con atención, un brillo de comprensión en sus ojos mientras ve al joven escurrir su camiseta. La mujer Mary felicita al joven por su abundante pesca y él promete ir a venderla. El joven, sintiendo la mirada intensa del recién llegado, finalmente lo interpela. ¿Quién es usted? El hombre de traje se sobresalta un poco. Mira al joven y una pregunta silenciosa, o quizás una profunda realización, cruza su mente. ¿Realmente sos vos, Mary? La intriga se instala en la isla, prometiendo un reencuentro cargado de secretos. Después de ese encuentro confuso, Kael se sienta con la señora Mary, la mujer que le escribió la carta. Ella le pregunta si su viaje fue muy difícil, a lo que él responde con calma. Al verlo, ella le suelta una pregunta inesperada. ¿Vos cambiaste mucho? Kael se queda pensando en lo que eso podría significar, pero la anciana lo interrumpe con una revelación impactante. Con voz seria, le confiesa que no le queda mucho tiempo de vida, que tiene cáncer y aunque pensó que la medicina moderna podría ayudarla, ya era demasiado tarde. Con la voz entrecortada, le pide a Kael que por favor cuide al joven, porque él no sabe nada de su enfermedad. Cuida a Mary, le dice la anciana con la mirada perdida, como si ya estuviera despidiéndose. Mientras tanto, el joven, ajeno a todo, jugaba con un perrito en el patio. De repente, escucha la voz de Kael preguntándole qué hace. «Estoy jugando con el perro», le contesta, con la inocencia de quien no tiene preocupaciones. A Kael, sin embargo, no le gusta nada y se lo recrimina con un «tss». Kael le anuncia que se irá en 3 días, pero el joven lo frena en seco. «No podés irte». Resulta que va a llover y las corrientes de la isla son tan fuertes que no va a salir ningún barco. Kael va a verificarlo y le confirman que sí, las salidas están canceladas. Frustrado, Kael se da cuenta de que está varado y le dice al joven que tendrá que buscar un hotel. Entonces tengo que encontrar un hotel. El joven, con una sonrisa, le ofrece: «Puedes quedarte a dormir con nosotros». Kael, visiblemente incómodo, le pregunta si tienen alguna habitación libre. La respuesta lo deja sin habla. «No, pero puedes quedarte a dormir conmigo». Kael rechaza la idea de inmediato, y el joven, un poco herido, le pregunta si no le agrada. La tensión es palpable. A Kael no le queda más remedio.
Por más que le desagrade la idea, con las tormentas acercándose y sin barcos o habitaciones disponibles, no tiene otra opción. Poco después, la señora Mary zanja el asunto. Van a dormir juntos, Mary. El joven asiente, y Kael, aunque no le guste la idea, tiene que aceptar su destino. Kael no podía disimular su incomodidad, soltando un «no, yo no lo haré» casi para sí mismo. El joven Mary lo miró y con una inocencia que a Kael lo desarmaba, le recordó que él mismo había dicho que no le gustaba dormir solo. Kael solo pudo decirle que se callara, intentando ocultar su vergüenza. Aún así, insistió en preguntarle al joven si estaba seguro de la situación. Mary, sin una pizca de duda, aseguró que no tenía ningún problema con eso, dejando a Kael en un silencio incómodo. Después de la cena, mientras la lluvia caía suavemente, Kael y el joven Mary se sentaron a conversar. Mary le preguntó qué le había parecido la comida que había preparado, y con una sonrisa afirmó que a él le había encantado, que estaba deliciosa. Kael, sin embargo, no pudo evitar molestarle un poco. «Comes demasiado», le dijo mientras encendía un cigarrillo. La conversación tomó un giro inesperado cuando el joven Mary miró a Kael y le soltó una verdad que lo dejó helado. «Vos sos mi hermanastro». Kael, sorprendido, le preguntó si todo este tiempo había vivido con su padre, a lo que Mary respondió que sí. Entonces, el joven comentó con una extraña mezcla de ingenuidad y tristeza que los hijos de las concubinas no pueden vivir juntos y le preguntó a Kael si eso era cierto. Kael, con el cigarrillo entre los dedos, le preguntó por qué lo decía. Mary explicó que no recordaba nada de cuando era chico, ni siquiera cómo era su padre. Kael se puso de pie y con una mirada de melancolía le dijo que era solo un bebé en aquel entonces. Al ver la tristeza en el rostro del joven, Mary se despidió y dijo que se iba a dormir. Ya en la habitación, con las luces apagadas, Kael y Mary estaban en camas separadas. Kael se sentía incómodo durmiendo con su ropa, la camisa aún puesta. Trató de conciliar el sueño, dándose vuelta en la cama. El joven Mary, por otro lado, dormía plácidamente. Kael se quedó despierto, pensando en el paso del tiempo, en cómo él ya era un adulto y el pequeño bebé que había prometido proteger ya era un joven. Instintivamente, estiró una mano y rozó suavemente la mejilla de Mary, preguntando en voz baja, ¿todavía estás ahí? El joven se movió con un pequeño y para sorpresa de Kael, se volteó y se acurrucó contra él. Kael se quedó inmóvil, confundido por la situación. ¿A qué se debe esta posición? ¿Qué demonios?, pensó, mientras Mary seguía durmiendo, ajeno al shock de su hermanastro, quien solo podía mirar su rostro sereno bajo la tenue luz de la noche. Kael, con el rostro en las manos, dejó escapar un suspiro de profunda exasperación. ¿Es en serio?, pensó, mientras el joven Mary seguía aferrado a él. Kael, resignado, se prometió a sí mismo. Me quedaré aquí solo porque no tengo otra opción, pero no voy a mirarte. La intimidad de la situación lo abrumaba y aunque intentó resistir, se sintió atrapado en el abrazo del joven. Por dentro, solo podía pensar, no puedo soportarlo más. Mientras la noche se hacía más profunda, los recuerdos invadieron a Kael. Una imagen de él mismo de niño, recostado junto a un pequeño Mary, inocente y vulnerable, se fundió con el presente. Un pensamiento, cargado de años de promesa y quizá un sentimiento más complejo, cruzó su mente. Había estado esperando 19 años por este momento, por este reencuentro que ahora se sentía tan abrumador. El sol de la mañana irrumpió en la habitación, trayendo consigo la voz de la anciana Mary llamando desde afuera. «Mary, vamos, tienen que levantarse». Kael, visiblemente incómodo, movió suavemente al joven. «Despierta, vamos, lávate la cara», le dijo. El joven Mary se desperezó, confundido, y al ver a Kael ya levantado, pensó, ¿él durmió conmigo? ¿Incluso se quedó en el suelo? Era evidente que la noche había sido un borrón para él, y ahora no entendía la presencia de Kael. Kael, con la piel pálida, observaba la escena mientras el joven Mary no podía evitar mirarlo. «Su piel es muy blanca», pensó el joven, comparándola con la suya, más morena. Con una curiosidad inocente, se acercó a Kael y aspiró el aire. «Tiene un olor delicioso», murmuró. De repente, Kael abrió los ojos, sorprendido por la extrema cercanía. «Oh, te desperté», dijo el joven, sin malicia. Acto seguido, con su habitual espontaneidad, lo invitó.
«Hermano, ¿querés bañarte y comer conmigo?» Kael, aún en shock por el olor y la cercanía, solo pudo emitir un de asombro. Un Kael exasperado le preguntó a Mary si no estaba durmiendo. «Ahora ya no», respondió el joven, con una mirada desafiante. Kael intentó recuperar el control, pidiéndole que saliera de la habitación. «No lo haré», replicó Mary, firme. Justo en ese momento, la puerta se abrió y la anciana Mary asomó la cabeza, con una sonrisa que denotaba algo de diversión. «Mary, ¿no van a bajar? ¿Qué le pasó a tu hermano?», preguntó, viendo a Kael medio desnudo y al joven en tank top. «Acabo de despertar», dijo el joven Mary. La anciana Mary soltó un «oh» lleno de significado y preguntó, «¿interferí en algo?». Kael, con un rápido y nervioso «oh, no, claro que no», intentó disimular la escena comprometedora, mientras el joven Mary lo miraba con una expresión de total desconcierto. Más tarde, mientras Kael observaba el mar con un semblante pensativo, la anciana Mary le comentó que, aunque tuviera prisa, las olas seguían demasiado fuertes para poder irse de la isla. Kael asintió, resignado. Ella lo miró con una sonrisa sabia. «Mary es un buen chico, ¿sabes?», le dijo, y añadió con un guiño, «No creas que tu hermano es malo, has elegido bien». Kael la escuchó, y en su mente, la palabra hermano resonó con un peso nuevo, dejando una clara sensación de que su relación con el joven Mary estaba lejos de ser lo que él había imaginado. La anciana Mary lo miró, mientras Kael le dejaba caer la bomba de la verdad familiar. No, ellos no compartían la misma sangre. Ella era su madrastra. El padre del joven Mary fue en realidad el gran amor de la anciana Mary, el hombre que su padre, el padre de Kael, había intentado suplantar en su corazón después de la pérdida. Kael le contó cómo su propio padre había sufrido por ella y cómo esa complicada situación había llevado a que ella y el joven Mary terminaran aislados en la isla a pesar de que su padre le había pedido a Kael que se quedara con ellos. Era un enredo que Kael no podía comprender. Con el peso de esa historia sobre sus hombros, Kael se prometió algo a sí mismo, mirándola fijamente. No iba a ser un incompetente como su padre. No iba a repetir los mismos errores. Mientras tanto, afuera de la casa, el joven Mary estaba distraído por una bolsa negra que cayó del cielo. A la vez, una chica, Shunde, se asomaba curiosa por una pared. El joven Mary la vio y le preguntó qué hacía. Resulta que Shunde estaba espiando la casa porque se había enterado de que hay un joven muy guapo y quería verlo. Cuando el joven Mary le preguntó por qué, Shunde, con una franqueza que desarmaba, le soltó que quería casarse con él. El joven Mary, con una sonrisa, le recordó que aún no tenía edad para casarse, dejando claro que Kael ya estaba causando revuelo en la isla. Shunde, sin filtro, le confesó al joven Mary que el hermano le gustaba mucho, pero al ver la confusión del chico, se arrepintió al instante. Kael, ajeno a las intrigas amorosas, apareció sin camisa, quejándose de que la remera era demasiado chica. El joven Mary, algo distraído, le ofreció la más grande que tenía, pero Kael insistió en que seguía siendo muy pequeña. Shunde, al ver la escena, no entendía nada. Kael, por su parte, le preguntó a la chica quién era y cuál era su nombre. Ella, sonrojándose, respondió. Entonces, el joven Mary, notando el color en las mejillas de Shunde, le tocó la frente, preocupado por si tenía fiebre. Kael, viendo la cercanía entre ambos, agarró al joven Mary y, abrazándolo, le dijo que tenía hambre y que fueran a comprar algo. Luego, añadió que después cocinarían juntos, dejando a Shunde completamente descolocada. Kael, al notar la expresión de Shunde, la invitó a unirse, pero la incomodidad ya era palpable. Mientras se alejaban juntos, Kael le aseguró al joven Mary que se divertirían. Shunde, confundida y visiblemente molesta, se preguntaba qué había hecho mal. Kael, dándose cuenta del ambiente tenso, le dijo al joven Mary que ya había comido, despidiéndose de Shunde con una sonrisa incómoda. Kael y el joven Mary observaron cómo Shunde se alejaba corriendo, todavía confundida por el rechazo. Con la tensión disipada, Kael se despidió del joven Mary, quien le devolvió un simple adiós mientras lo veía partir. Kael se subió a su bote, dejando la isla atrás, con la imagen del joven Mary en la orilla, observándolo hasta que desapareció de su vista. De vuelta en el continente, Kael se encontró en un auto con un colega, quien lo recibió con un tono de reproche. «Deberías de tratar de no meterte en más problemas».
Kael, visiblemente cansado, solo respondió que estaba bien y preguntó por su mamá. Su colega le informó que la líder de la corporación, a quien Kael se refería así, había llegado ayer de Los Ángeles. La vida corporativa lo esperaba, y la líder le recordaba la necesidad de seguir adelante. Kael, con un gesto de respeto, asimiló la situación. Mientras tanto, en una oficina elegante, la misma líder, una mujer de cabello plateado y mirada penetrante, escuchaba el informe de que el representante de la sede ha llegado. Sorprendida por su rápido regreso de Corea, reflexionó en voz alta que seguramente él debió ir a la isla Nadle. Apagó su cigarrillo con firmeza, sabiendo que era el momento de tomar una decisión. Poco después, Kael se reunió nuevamente con su colega, quien lo actualizó sobre la anciana Mary. Le confirmó que el lugar para ancianos que Kael había solicitado ya estaba listo, pero le advirtió con seriedad que la salud de ella no estaba bien y que debía preparar todo. Kael asintió, prometiendo tenerlo en cuenta. Más tarde, en un restaurante de lujo, Kael y la líder de la corporación compartían una cena. Ella, mientras cortaba su bife, lo felicitaba por el buen rumbo del negocio, no sin admitir que al principio pensó que Kael iba a fallar. Él, con una sonrisa, afirmó que todo iba de maravilla. Pero la conversación tomó un giro más personal cuando ella lo interpeló directamente. ¿De verdad me conoces? ¿Mi personalidad? ¿Lo que realmente quieres hacer ahora es...? Y antes de que él pudiera responder, ella lo presionó, preguntándole si ya había decidido sobre la propuesta que le había hecho antes. La tensión era palpable, la cena se había detenido en seco, a la espera de una respuesta crucial. Kael, sin rodeos, le dijo a su madre que la conversación lo enfermaba. Ella, con una expresión fría, le reprochó su indiferencia, pero Kael le devolvió el golpe, señalando que ella no era la más indicada para hablar de sentimientos. Con una sonrisa cargada de intención, la mujer le dio la razón, pero no se desvió del tema central. Rápidamente retomó la propuesta y sin más le preguntó si aceptaría casarse con la persona que le habían indicado. Quería saber si él ya había tomado una decisión. Mientras tanto, en la isla, bajo la noche estrellada, el joven Mary estaba doblando ropa. La anciana Mary, al verlo, le propuso que durmieran juntos esa noche. Ya en la cama, Mary le preguntó a su madre si estaba muy enferma, a lo que ella, para tranquilizarlo, respondió que solo le dolía un poco, pero que estaba bien. Sin embargo, la preocupación del joven era otra. Quería saber si realmente iba a estar bien si se iba con Kael, su hermano, tal como él había dicho que volvería en 3 días. Le costaba imaginarse esa nueva vida. De repente, Kael apareció, con su traje impecable, listo para llevarse al joven. «Tenemos que irnos», le dijo. Mary, evidentemente reacio, le preguntó el por qué, a lo que Kael respondió que era su decisión. Pero el joven Mary, abrumado por la situación, le devolvió la presión. «Vamos, vos decidís», le dijo, sintiéndose incapaz de tomar esa determinación. Esa misma noche, o quizás en un intento por consolarlo un poco más, la anciana Mary le compartió recuerdos de cuando era bebé, de lo travieso que era, especialmente en Navidad, y de cómo Kael siempre venía para su cumpleaños a jugar con él. El joven Mary, sin embargo, no recordaba nada. Su madre le aseguró que era normal, que era muy pequeño, pero que ella sí lo recordaba a la perfección. Luego, le hizo una pregunta personal, queriendo saber si ahora, a pesar de no gustarle cuando era niño, sí le gustaba su nombre, Mary. El joven, pensativo, respondió con un «creo que sí», todavía procesando todo lo que se le venía encima. Aún así, la anciana Mary, con esa dulzura que le quedaba, le preguntó si le agradaba su hermano, Kael. Él, después de un momento, contestó que no mucho. A la anciana le pareció bien, y simplemente lo abrazó más fuerte, notando lo mucho que había crecido y pidiéndole que se quedaran así, aunque el joven se quejara del calor. Mientras tanto, de vuelta en la isla, Kael, ya con su ropa elegante, se bajó del auto que lo había traído. El calor era bastante fuerte, pero eso no lo detuvo. Dejó a su asistente esperando y se dirigió a la casa. Lo que no sabía era que Shunde lo observaba desde la distancia, el corazón latiéndole fuerte mientras la idea de que Kael se llevara a su Mary la consumía. En el porche, las maletas ya estaban listas. Shunde, saliendo de su escondite, confrontó al joven Mary, preguntándole si de verdad se iba a Seúl.
Le explicó que la anciana Mary estaba muy enferma y que necesitaban ir a un hospital, pero de inmediato le dijo que él no tenía que ir, que no era su problema. El joven Mary, con la cabeza baja, le dijo que sí, que tenía que ir, que se lo había prometido a su madre. En ese momento, Kael apareció, interrumpiendo la discusión. Shunde, con un brillo decidido en los ojos, lo enfrentó, gritándole que no podía llevarse a Mary. Kael la miró con frialdad y le aseguró que sí se lo llevaría, que él iba a protegerlo. Shunde, indignada, le preguntó qué planea hacer con Mary, por qué se lo llevaba a Seúl. Kael la miró con una sonrisa, casi divertida, y le dijo que le parecía muy gracioso que lo acusara de obligar al joven. Sin decir más, Kael la empujó contra la pared. Shunde, acorralada y frustrada, le dijo que incluso había sentido que él la había querido, refiriéndose a su intento de cercanía anterior. Kael, sin mostrar nada de emoción, le respondió que eso no le importaba en lo absoluto. Luego, con una pregunta que la desarmó, Kael le preguntó desde cuándo conocía al joven Mary. Shunde, con la voz apenas audible, respondió que lo conocía desde que eran niños, desde hacía 20 años, revelando en su interior el deseo de haber estado con él hasta que se hiciera un adulto. Mientras tanto, Kael dejaba atrás las súplicas de Shunde, pero en su mente se perdía en sus propios recuerdos. Recordaba un día de su juventud, cuando sus amigos se reían de camino a la escuela y el patio de recreo era su mundo. Un día en el que, lleno de sueños, decidió romper su pincel y dejar atrás su pasión por la pintura, con la convicción de que estaba destinado a algo mejor. Pero esa convicción tomó una forma diferente cuando un pequeño dedo se aferró al suyo. Fue en ese instante, al abrazar al pequeño Mary, que Kael sintió que su mundo cambiaría para siempre, y que estaba listo para ese nuevo camino. De vuelta al presente, Kael se mantenía firme. Le había prometido al joven Mary una vida mejor, no solo en la isla, sino una mejor vida en general. Estaba decidido a permanecer a su lado, sin importar el tiempo que fuera necesario. Al encontrar al joven Mary solo en su casa de la isla, Kael le preguntó por su madre. Mary le contó que se había ido a saludar a sus abuelos. De repente, Mary se acercó a Kael y lo abrazó, comentándole lo bien que olía, como una flor, y que lo envidiaba. Kael, visiblemente incómodo, apretó los puños y le pidió que no lo abrazara, excusándose con el calor. El joven Mary, un poco confundido, solo pudo asentir. Más tarde, en lo que parecía ser un hospital, la anciana Mary, con la voz debilitada, le habló al joven Mary. Con ternura, le dijo que quería que fuera feliz allí y que Suho lo cuidaría. Mirando a Kael, ella les pidió que fueran felices juntos. Kael, con una expresión compleja entre la resignación y la determinación, asintió, aceptando el encargo. La anciana Mary les dio las gracias, esbozando una sonrisa de alivio. Así, la vida en la isla quedaba atrás, reemplazada por el imponente paisaje de la ciudad. Kael y el joven Mary se encontraron de golpe con la realidad de su nueva vida en la ciudad. Encerrados en un ascensor, el contraste con la isla era abrumador. Mary, visiblemente cansado y abrumado, recibió un golpe de realidad. Le dijo a Kael que quería caminar, que subir en el ascensor le resultaba insoportable. Kael no entendía cómo alguien podría querer subir 30 pisos a pie, pero la incomodidad de Mary era cada vez más evidente. Cuando Kael lo tomó del brazo para sacarlo del ascensor, las manos de Mary se aferraron a su camisa, temblando. Con la respiración agitada, Mary confesó que en el pasado, un ascensor en el que iba con su familia había caído varios pisos, dejándole un trauma profundo. Kael lo abrazó de inmediato, pidiéndole que cerrara los ojos y disculpándose por no saber nada de lo que había pasado. Mary, entre sollozos, le aseguró que estaba bien y que no tenía que disculparse. Al abrirse las puertas del ascensor, un colega de Kael los esperaba, observando la escena con una ceja levantada. Kael, incómodo, le dijo a Mary que habían llegado, mientras rápidamente intentaba explicarle al colega que no malinterpretara lo que había visto. Más tarde, Mary se encontraba solo en la cama, todavía adaptándose al nuevo entorno y llamando suavemente el nombre de Kael. Mientras tanto, en algún lugar de la nueva vida que los esperaba, la información que Kael buscaba aún no aparecía.
Kael seguía dándole vueltas al descubrimiento del trauma de Mary con los ascensores. Hablando con Shin, su colega, admitió que no tenía idea de lo asustado que se había visto Mary, mientras Shin le recordaba que, a pesar de todo, tenían que seguir adelante. De pronto, Kael notó las bolsas que Shin traía. Al preguntarle qué eran, Shin explicó que era un soborno de la gente del pueblo, que le había regalado cosas por ser un joven muy apuesto y no querían que se fuera. Kael, sin darle mucha importancia a eso, le pidió a Shin que buscara un lugar en un piso bajo, dejando claro que no quería más ascensores. Shin entendió enseguida. Kael tenía una mirada decidida, estaba dispuesto a arreglarlo todo por Mary y lo quería hacer en ese momento. Horas después, Kael se luchaba, dejando que el agua fría lo ayudara a pensar. No dejaba de preguntarse qué iban a comer, ya era muy tarde. Después de secarse el cabello con una toalla, fue directo a la habitación de Mary. Al verlo tan dormido, susurró, casi para sí mismo, ¿estás dormido? Luego, se sentó en la cama y lo llamó suavemente para despertarlo. «Despertate, vamos a cenar». Mary se movió un poco y Kael le preguntó qué quería comer. Entre sueños, Mary murmuró, «Algo rico, algo de carne». Kael notó un poco de saliva en su boca y, con un toque de disgusto, le dijo, «No manches la cama con tu saliva, es asqueroso», y le limpió la comisura de los labios. Mary, que apenas empezaba a despertar, se sentó en la cama, frotándose los ojos. Dormí mucho tiempo. Se tocó los labios y recordó la sensación. En mis labios sentí cosquillas. Y de repente el nombre se le escapó. ¡Suho! Kael, que estaba terminando de ponerse una camiseta, lo escuchó. ¿Ya despertaste?, le preguntó con naturalidad. Mary asintió. Tengo hambre. Kael, con una ligera sonrisa, preguntó, ¿querés comer carne? Mary, todavía medio dormido, apenas pudo articular, «¿Puedes hacerme pollo?». Kael asintió, notando la palidez del joven, y le preguntó si estaba bien. Mary explicó que, desde que supo de la enfermedad de su mamá y dejó la isla, no había comido bien. Entendiendo la situación, Kael volvió con una caja de pollo frito. «Yo me hago un café, vos come un poco mientras», le dijo. Mary no esperó y empezó a devorar el pollo con las manos. «Te di palillos, ¿por qué no comes con ellos?», le preguntó Kael. Mary, con la boca llena, confesó que no sabía cómo usarlos. Kael sonrió. «¿Está delicioso?». A Mary le brillaban los ojos. «Me encanta, me gustaría comer esto todos los días». Kael, con un gesto tierno, le respondió, «Puedo darte de comer todos los días, ya que vivimos juntos». Mary se sonrojó y preguntó, «¿De verdad?». Kael confirmó y su sonrisa se ensanchó al ver la reacción del joven. De repente, Kael se inclinó, quitándole con el dedo un trocito de comida que Mary tenía en los labios, y luego, sin pensarlo dos veces, se llevó el dedo a la boca. Mary lo miró, completamente sorprendido. «¿Está delicioso?», preguntó Kael con una expresión de curiosidad. Mary, aún en shock, solo pudo decir, «Eso creo, ¿qué ocurre?». Kael le confesó que no le gustaba cenar, que en realidad había comido solo durante mucho tiempo. Pero ahora, con Mary, era diferente. «Entonces, hay que cenar juntos», le dijo, mientras Mary, sonrojado, asintió feliz. Kael lo miró con afecto. «Realmente me encanta estar con vos. Antes me sentía solo, pero ahora, a tu lado, es distinto». Al día siguiente, la ciudad se despertaba bajo un cielo despejado y un clima fresco que Kael agradeció, mientras se preparaba para empezar el día. Con una tostadora funcionando de fondo, se acercó a la habitación donde Mary aún dormía profundamente. «Oye, levántate, vamos, tenemos que desayunar». Mary, quejumbroso, dijo que no quería. Pero luego, a Kael le sorprendió su siguiente pregunta. «¿Tengo que ir a trabajar? ¿Y qué pasará conmigo?». Mary, haciendo un puchero, le dijo que no quería quedarse solo en casa, que le daba miedo. Kael le sugirió que saliera a divertirse, pero Mary simplemente quería que él se quedara a jugar con él. Durante el desayuno, Kael le preguntó qué quería hacer realmente. Mary, con una pieza de pan en la mano, confesó su deseo de ir a un parque de diversiones. Kael levantó una ceja, preguntándole si eso era lo único que se le ocurría. Pero la respuesta de Mary fue un poco más profunda. «¿Sabes? Me gustaría ganar dinero. Quiero ayudar a mi madre con eso. Mi madre está enferma y yo no puedo hacer nada». Esas palabras golpearon a Kael. De repente, se vio de nuevo en el pasado.
un niño que soñaba con ser pintor. Su madre, la líder corporativa, le había dicho que esos sueños eran una tontería, que se moriría de hambre, que no sería nadie. Le había exigido ser el mejor, la cabeza de todos, para poder conseguir todo lo que quisiera. Volviendo al presente, Kael desechó el recuerdo con un resoplo interno. «Eso ya no importa», le dijo a Mary. «Mientras estés conmigo, el dinero es lo menos que te tiene que preocupar. Pensá en lo que vos querés hacer. Si cambias de opinión, no hay problema». Mary, genuinamente sorprendido, preguntó si de verdad podía cambiar de opinión. «Claro que podés hacerlo», le aseguró Kael. Pero Mary todavía no entendía. «¿Por qué sos así conmigo? ¿Qué querés que haga yo? Decime, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás a mi lado?» Kael lo miró, sin responder de inmediato, mientras Mary se preguntaba en voz alta qué era lo único que él quería. Más tarde, en la oficina, Kael, sentado frente a una montaña de papeles, estaba claramente distraído. Shin, su colega, se acercó para hablarle de un nuevo informe de comercialización de bebidas. Al ver a Kael tan pensativo, Shin le preguntó si le pasaba algo. Kael, con la mano en la frente, admitió que no sabía qué hacer. Shin lo entendió de inmediato. Se refería a Mary. Kael se encendió un cigarrillo, pensando. «Él quiere ganar dinero», empezó a explicar. «Trabajaba de pescador. Lo quiere hacer por su madre. Su padre murió y el único amor que recibió fue el de su madre. No había escuelas en la isla. Él nunca tuvo una vida normal». Kael exhaló el humo, la frustración palpable. Lo que él quiere lograr es imposible. Y justo cuando Kael sentía que no había salida para la situación de Mary, Shin, con su usual pragmatismo, le lanzó una idea que lo dejó pensando. ¿Y si Mary conociera a alguien de su edad? Shin le presentó a Dory, un chico carismático y juguetón que había estudiado con él en Canadá. Kael dudó sin estar seguro de que a Mary le gustaría, pero Shin ya tenía la decisión tomada. No pasó mucho tiempo hasta que Dory llegó al aeropuerto. Un tipo despreocupado, con los pies en alto y quejándose del cansancio, hasta que un golpe en la cabeza de parte de Shin lo puso en su lugar. «¿Qué te pasa, cabeza hueca?», le espetó Shin, con esa familiaridad de quien conoce bien al otro. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Kael apareció en escena. Dory, todavía en el suelo, se incorporó con asombro. «¡Hermano!», exclamó, revelando una conexión inesperada entre ellos. Shin, sin darle muchas vueltas, le dejó clara la misión a Kael. Ahora era su turno de cuidar a Dory. «¿Crees que podés con este trabajo?», lo desafió Shin. Dory, ajeno a la tensión y con una sonrisa entusiasta, confirmó. «Sí, yo quiero jugar con él. ¿Tiene 19 años?» La inocencia de Dory contrastaba fuertemente con la furia apenas contenida de Kael. Visiblemente molesto, pero sin otra opción, Kael se prometió. «Lo haré, todo saldrá bien», aunque su rostro decía otra cosa. Kael estaba molesto, pero Dory parecía ajeno. Le ofreció una tarjeta de crédito a Kael, explicando que todos los gastos estarían cubiertos y que solo necesitaba que Kael estuviera a su lado, como un trabajo de medio tiempo. Kael, sorprendido, intentó rechazarla. «Yo no necesito eso, hermano», dijo, intentando explicar sus verdaderas intenciones. Pero Dory, con su sonrisa despreocupada, insistió en que no hacía amistades por dinero y que simplemente quería ser su amigo. Para Kael, esto no era un trabajo, ni necesitaba la tarjeta. Lo suyo con Mary era algo más profundo. Mientras Kael regresaba a casa, el calor del día lo agobiaba. Al entrar, encontró a Mary dormido en la puerta. Preocupado, le preguntó por qué estaba ahí. Mary despertó, medio adormilado, y le explicó que lo esperaba para darle la bienvenida. Al abrazarlo, Mary se sintió seguro, notando lo fuerte que era Kael. «Nadie me había abrazado de esta manera», le dijo, aferrándose a él. En ese abrazo, Kael recordó tiempos lejanos. Él mismo había abrazado a Mary muchísimas veces cuando era apenas un bebé. En ese recuerdo, una versión pequeña de Mary lloraba sin consuelo. Sus padres intentaban entender por qué. La madre de Mary, con la voz llena de preocupación, se preguntaba si tendría hambre, aunque aún no era hora de su leche. El bebé Mary seguía llorando sin parar hasta que un pequeño Kael, con una dulce sonrisa, se ofreció a cargarlo. En cuanto Mary estuvo en sus brazos, dejó de llorar. El Kael niño, con una mezcla de cariño y reproche juguetón, le preguntó si lloraba solo porque él había ido al baño. Sus padres, conmovidos por la escena, le pidieron a Kael que siempre cuidara de su hermanito, y Kael, con la inocencia de un niño, prometió que así lo haría.
Ahora, con Mary ya adulto en sus brazos, Kael pensó que claro, en ese tiempo, su hermanito no pesaba tanto. Mary, un poco incómodo con la situación, le preguntó a Kael por qué lo abrazaba de esa manera, a lo que él simplemente respondió que era hora de que se fuera a dormir. Era el mismo gesto protector de siempre, solo que ahora los cuerpos eran más grandes, pero la necesidad de cuidarlos seguía intacta. No me digan que no se les aguaron los ojos. Y ya que Kael desempolvó esos recuerdos, desempolven ese botón de suscribirse. Comenten qué manhwa quieren que les cuente y hasta la próxima.